todos los años, desde la Organización Internacional Nueva Acrópolis, vamos a celebrar el Día de la Mujer, haciendo un homenaje a una mujer que supo abrir puertas en su momento, allí donde nunca habían la habían trabajado otras mujeres. No solo eso, es que venció todas las limitaciones que le puso su tiempo. Fue capaz de no solo vencerlas, creo que a mí lo que me ha enseñado Carmen de Burgos en su biografía es que fue capaz de hacer de las limitaciones escalones para ir dando pasos. No sé si ella lo sabía, hacia un destino muy peculiar. Cuando vemos la vida de esta mujer, yo sé que estuvimos en una conferencia hace unos meses con Mari Carmen Amate, porque celebrábamos nuestra exposición. Pero este año, curiosamente el año anterior, el 10 de diciembre, se celebró el 150 aniversario de su nacimiento. Carmen de Burgos resultó ser una mujer que a pesar de nacer en una ciudad muy provinciana, como era Almería a principios de siglo, ¿verdad? A pesar de que la cultura que se movía en esos momentos estaba muy constreñida por las, digamos, tradiciones de la época y por unas costumbres muy religiosas. Ella supo vencer todo eso a través de su vida. Voy a empezar un poco a grandes rasgos mostrando quién era, con pequeños detalles, para que vayamos descubriendo cómo es posible que una mujer en una ciudad pequeña, en una ciudad que no le presenta muchas posibilidades, es capaz de abrirse un camino y ir más allá de lo que su tiempo podía tener como una perspectiva. Sabemos que nació el 10 de diciembre, lo sabemos porque hace poco lo descubrieron unos biógrafos de ella, porque ella siempre se ocupó de ir ocultándolo, porque no le gustaba decir su edad, y entonces no se conocía, también los archivos habían desaparecido, y parece ser que uno de sus biógrafos, un poeta, el ojareño, descubrió la partida de nacimiento. En la plaza de San Pedro la habían bautizado el día y decía que había nacido el 10 de diciembre de 1867. Nació en una familia acomodada, burguesa de la época, que tenía alguna finca en Níjar. El padre había heredado de su padre también la explotación minera, en alquilar, y tenía también administraba sus bienes y luego se dedicaba también a venta de algunos productos para oficinas. El padre se llamaba José de Burgos Cañizares y la madre Nicasia Segui Nieto. La madre se casó muy joven, como era costumbre en esa época. Le llevaba el padre también unos 12 años en este caso. Y a la niña era la mayor de 10 hermanos, de los cuales sobrevivieron 7. En aquella época era muy normal que murieran niños muy prematuros. Parece ser que su infancia la pasó en alquilar, y de ella os traigo esta anécdota porque selló su carácter. De ella escribe sobre su infancia lo que desarrolló en ella esa capacidad de libertad, de amplitud de mira, y lo describe así. Esto al final no va. Bueno, he puesto la Plaza Vieja porque nació aunque fuera calle Mariana donde nació, su casa daba a la Plaza Vieja.
Es una imagen de la Plaza Vieja y la otra también, la Plaza del Ayuntamiento. Bueno, aquí tenéis la anécdota. Lo dice así: me crié en un lindo valle andaluz, oculto en las últimas estribaciones de la cordillera de Sierra Nevada a la orilla del mar, frente a la costa africana. En esa tierra mora, en mi inolvidable rodar Pilar, se formó libremente mi espíritu y se desarrolló mi cuerpo. Nadie me habló de Dios ni de leyes, y yo me hice mis leyes y me pasé de Dios. Allí sentí la admiración del panteísmo, el ansia ruda de los afectos nobles, afectos nobles, la repugnancia de la mentira y los convencionalismos. Pasé la adolescencia como una niña, como hija de la naturaleza, soñando con un libro en la mano, a la orilla del mar y cruzando a galope las montañas. Su padre tenía una inmensa biblioteca y a ella le gustaba muchísimo leer. Entonces se fue formando y fue una persona que se cultivó. Muy curioso, pero esa anécdota nos hace ver lo indómito y lo libre de su carácter. Por eso no extraña que cuando ella decidió casarse con el que fue su marido, Arturito, como le decía, Arturito Álvarez, así aparecen los libros, un personaje también que le llevaba igual que a su madre le pasaba, unos 14 años, que era poeta, era periodista, era escritor. A ella le atrajo lo menudo, como ahí dice. Se pasaba la vida en taberna y garitos, un señorito juerguista, un tenorio que me fascinó. Así lo describía. Claro, sus padres se opusieron a ese casamiento, pero ese espíritu de rebeldía que ella tenía, no hizo caso y se casó con este señor. ¿Qué pasa? Que el matrimonio pues fue de mal en peor y duró poquito. Empezaron con problemas. Él era juerguista, era mujeriego, se contaba que incluso tenía su amorío por una cantante aquí en Almería. Se ve que no la trataba muy bien, empezaron los problemas. Y ella también, problemas económicos, tuvo que ayudar en la economía familiar. Pero curiosamente, lo que os decía antes, algo que me parece un problema terrible, el tener ella que ir a trabajar. Ella se fue a la imprenta de su suegro y ayudarlo en las publicaciones de unos periódicos que sacaba su marido, que eran como la prensa amarilla de la época de Almería, Almería Bufa, títulos así, la Almería Cómica, la Almería Alegre, eran todos chismorreos de la gente del lugar. Bueno, pues esto que podría haber sido una tragedia fue lo que le puso a ella por primera vez en contacto con el mundo del periodismo. Y luego va a ser su vocación. Sí, la vida escribe de una manera extraña los renglones que el destino nos va a llevar a enfrentar. Me pareció muy curioso. Así que ella empieza a trabajar, va a tener 4 hijos, en 5 años tiene 4 hijos, de los cuales solo le sobrevive una hija, María, que es la que la va a acompañar toda su vida. También fue una prueba para ella. La muerte de su hijo, Ramón Gómez de la Serna, que fue luego amante de ella, se ve que ella le había contado toda esta tragedia y comentaba en uno de sus escritos que cuando tenía el último hijo en sus brazos, muriendo, febril, muriendo, ella, ante esa muerte, se levantó y renació como otra, con una resolución implacable. Por lo tanto, ante esa situación, ella dijo: ¿para qué continuar con un matrimonio que no tiene ningún sentido? Empezó a estudiar magisterio, se sacó el título de primaria y empezó a dar clases. Abandonó a su marido, por supuesto. Cogió a su hija, abandonó a su marido y se fue al domicilio familiar. Es para que veamos el carácter de esta mujer en una sociedad en la que estamos hablando, último del siglo XIX, principio del siglo XX, muy enquistada y con unas costumbres muy rígidas. Bueno, pues se va a la casa de los padres y claro, la sociedad almeriense se le echa encima, empiezan a criticarla, pero ella no se rinde. Monta una escuela subvencionada por el ayuntamiento, porque entonces daban ayuda, ya que el Estado no cubría para
dar alfabetización a todos los niños, ayudaban a que otros montaran su escuela. Y entonces montó su propia escuela y le fue tan bien que tuvo que pedir que le ampliaran la subvención. Aquí he traído los papelillos. Que le ampliaran la subvención porque había muchísimas más matrículas al año siguiente. Y entonces la puso en la Plaza San Sebastián. Todo esto lo hizo junto a su hermana Catalina Ketty, que luego va a aparecer en su vida, la va a acompañar siempre. Debe ser un pilar muy importante para su vida. Bien, pero ella no se rinde, no se queda en ese estatus y piensa que solo formar niñas pequeñas no es lo que debe. Tiene que formar a niñas mayores, aquellas que vayan a educar a otros. Se prepara el título superior, lo saca y también se prepara una oposición. Entonces, ya en 1901 había sacado sus oposiciones para irse a la Escuela Normal de Guadalajara y se va a Madrid. Bueno, se va primero a Guadalajara y al poco tiempo le dan una comisión de servicio en Madrid. En Madrid no solo se va a dedicar a la enseñanza, ya parece que había publicado algo. Con su marido ya había hecho chapuza en los periódicos, porque uno y otro era una razón, pues tenía que montar los periódicos, a veces ella reportando de otros sitios para que salieran a la calle y sacar algo de dinero. Entonces ya se había hecho con el mundo del periodismo. Fijaros qué curioso. Bien, pues llega a Madrid y entonces empieza a buscar periódicos liberales, donde va dejando ella sus propios artículos. Y se ve que ya en 1902 empieza a publicar en El Corresponsal y en El Globo. Allí hace sus primeras publicaciones y bueno, llega el momento, porque ella va a casa de su tío, el hermano de su padre, que es un hombre que está metido en la política y tiene bastante contacto. Entonces le dice que se vaya a ver a Agustín de Figueroa, que va a abrir el periódico Universal, y que le presente su escrito. Bueno, pues Agustín de Figueroa, que iba a hacer la primera publicación, le dice que sí, y además no solo es que esporádicamente publique, sino que la hace redactora de una columna en el periódico Universal. Y le pone un seudónimo. Primero le dice que se la llamará Raquel, pero se ve que mientras que montaban todo se lo pensó y le dijo que no, que se iba a llamar Colombina. A ella ya sabéis que esto le chocó un poco. Colombina es un personaje de la comedia del arte italiana, que es un personaje frágil, así como muy pispireta, y Carmen de Burgos era una persona que robusta. Entonces le chocó, y ella pensó, bueno, pues me habrá puesto este nombre para aligerar un poco el peso concienzudo de los artículos que tiene que él poner en el periódico para que no sea tan serio, que sea. Total, ella empieza a escribir su columna que se llama Lecturas para la Mujer, con ese seudónimo de Colombina. Y aquí hay una cosa curiosa también en ella. En principio, lo que le dice Figueroa es que empieza a escribir cosas de tema femenino, como la nueva cocina, el arte de la decoración, cosas así, ¿no? De hecho, hay libritos que sacó. La educación de los hijos, cómo tener la decoración, cosas habituales de mujer. Pero ella tuvo toda una estrategia. Porque no solamente quería hacer publicaciones de este tipo e ir educando en una faceta de la mujer de buenas costumbres, de ese tipo de cosas, sino que ella pensó, poco a poco y a largo plazo iré colando artículos con un poco más de peso. Pero primero tenía que abrirse paso en ese mundo. Y en un mundo donde la mujer tampoco podía remover muchas conciencias. Es la primera mujer reportera, es decir, con una columna en un periódico. Entonces eso no podía arriesgarse. Empezó, bueno, bien tratando este tipo de temas, pero de vez en cuando empezó a colar algunos sobre literatura, alguna entrevista hacia alguna mujer, alguna publicación interesante, y fue
poco a poco introduciendo otro tipo de elementos. Incluso hablaba en contra de la pena de muerte, fue sacando determinados artículos para ir cambiando la mentalidad de las mujeres a las que se dirigía. Un periódico en aquellos entonces solo podía leerlo por quien tuviera un poco de dinero y supiera leer, que ya era difícil. La analfabetización en España en esa época era bastante pobre. Bien, pues entonces se va haciendo de esa columna y al mismo tiempo empieza a publicar libros. Ella empieza, hay unos libros que empieza a sacar, libros de cuentos, de sus propias publicaciones. ¿Qué pasa en ese momento? Empieza a hacer, ya que se ha creado un espacio en el periódico, empieza a mover un tema escabroso en España. Empieza a hacer una encuesta sobre el divorcio en España. Y lo hace muy bien porque le escribe, ella ya había empezado a tener contactos en los círculos culturales de Madrid, con políticos. Ya había conocido a Blasco Ibáñez, con el que tenía una gran amistad. Incluso a Benito Pérez Galdós le estuvo introduciendo en los círculos intelectuales. Entonces pensó en hacer una encuesta preguntándoles precisamente a estos personajes de la vida pública madrileña qué pensaban sobre el divorcio. Hizo esa encuesta y la verdad es que el resultado fue bastante positivo, porque sacaron 1.462 votos favorables y solo 320 en contra. Y luego todas las cartas que había recibido de personajes los publicó en un libro. Claro, esto fue un escándalo en Madrid, como una mujer se atrevía a mover determinados temas, a movilizar determinados temas. Entonces lo que pasó es que empezaron los sectores más conservadores a perseguirla y a difamarla en la prensa. Y cuentan una anécdota muy graciosa, también que pone mucho como la carne de golpe. Eso lo contaba en una entrevista que le hicieron en La Esfera ya en el año 1922. Dice que fue que en un periódico, pues sí, la tildaron de, un poco de inculta, de cómo se atrevía una mujer a ponerse a escribir en los periódicos y mover determinados temas. Total, que ella muy ofendida se fue a la redacción del periódico, habló con el redactor jefe para que le pidiera perdón, y viendo que no se iba a bofetar con el señor y le cantó las 40. Y entonces, como no estaba el director, lo dejó así y se marchó. Pero no contenta con eso, le escribió al director del periódico y le dijo que si no publicaba una nota retractándose de aquellas acusaciones que le había hecho y difamaciones, iría al día siguiente con una zapatilla en mano, le esperaría y lo perseguiría por todo parte. Esa era la una mujer que no se paraba, por eso decía no se paraba ante nada. Bueno, ya empezó a movilizar conciencia, lo cual puso a esos sectores muy en contra de ella. En ese tiempo, ella empieza a publicar su revista crítica, donde con la alianza, junto a una alianza hispano-israelita en defensa de los sefardíes. A ella le parecía terrible que una cultura que había sido, alejada de España, echada de España, conservara todavía su lengua y sus tradiciones. Entonces lo apoyó a través de su revista. También la hace miembro de varias asociaciones en ese momento, la Sociedad de Autores Españoles, de escritores y artistas, de asociaciones de prensa y muy especialmente el Ateneo, cosa muy difícil en aquella época. El Ateneo, ya sabéis que hasta ahora mismo es, digamos, la representación de
del centro o del punto de la cultura y la ciencia en España. En aquellos entonces, solo Emilia Pardo Bazán había entrado 2 días antes, y después entran Blanca de los Ríos y Carmen de Burgos. Son las 3 primeras mujeres que son aceptadas en el Ateneo de Madrid. Tienen un personaje ya en esa época. Además empieza ya a hacer bastantes intervenciones públicas, con conferencias sobre el periodismo, el mundo del periodismo y la mujer, con Emilia Pardo Bazán. Y empieza ese año, que es 1905, empieza a hacer unos viajes por Europa, porque el colegio donde trabaja era una normal y le dan unas becas para que se informe sobre los sistemas de estudio de los países europeos. Y para ella esto fue impresionante, porque ella decía que si fuera rica solo tendría una maleta y viviría dándole la vuelta al mundo, que no se haría una casa nunca, no se encerraría en ningún lugar. Ese era uno de sus comentarios que tenía. Entonces, su afán de conocimiento hace que se embarque en un viaje por Europa. En concreto, va a visitar Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Francia e Italia. Y allí empieza a conocer también los círculos culturales. De todos sus viajes, todo esto ella va publicando en su columna, va mandando referencias, el mundo de la mujer en esos países, como las condiciones de la mujer en el trabajo, la cultura, todo eso lo va moviendo ella en su página. Y en Italia incluso da varias conferencias y se entrevista con la Margarita de Saboya, con la reina Margarita de Saboya, a la que ella admira mucho porque es una mujer liberal y muy abierta. Y también tiene una vivencia con el Papa Pío X. Ella no es anticlerical, ya hemos visto que se crió sin Dios, como ella decía, ¿no? Pero de todas formas valora a todos los personajes relevantes de su época y va a verlo. Bien, cuando vuelve a Madrid, no contenta con aquello que había movido de conciencia, pues dice, vamos a seguir moviendo conciencia. Dado que había conocido en su viaje por Europa todo un movimiento sufragista, sobre todo de mujeres inglesas, movimientos también de ligas de mujeres francesas. Entonces trata de mover otro poquito las conciencias a través de su columna y vuelve a hacer otra encuesta sobre el voto femenino, el sufragio femenino. Ese es un tema que ya había salido de la Primera República en España, pero que no estaba un poco aparcado. Volvió a atreverse a lanzar, y en este caso el tema salió muy mal. Esto fue el 9 de octubre de 1906. Ahí veréis que hay un libro que primero lo del divorcio, que lo de la otra encuesta, y este de sus viajes por Europa, quería ver que lo vierais también. Y este voto femenino lo que hace es igual, escribe sus cartas y empieza a recoger los votos. Claro, ¿qué pasó? De 4.962 votos, solo 922 van a ser a favor y 3.640 son en contra. La diferencia es grande y ella misma comenta, queda moralmente derrotado el sufragio femenino. Y matiza de esta manera: la mujer necesita en España conquistar primero su cultura, luego sus derechos civiles, puesto que en nuestros códigos no la conceptúan en muchos casos personas jurídicas, y después hacer de que las costumbres le concedan mayor libertad, más respeto y condiciones de vida independiente. Entonces estará capacitada para conquistar el derecho político. Ella piensa que solo a través de la educación es como la mujer puede cambiar su condición vital y que sea reconocida como un elemento igualitario al hombre. Ya sabéis que el Código Civil en aquello entonces, la mujer estaba bajo la patria potestad del padre, y cuando se casaba estaba bajo la patria potestad del marido. No podía hacer uso de sus propios bienes, y había una serie de condicionantes de una mujer de aquella época bastante duro. Y el viaje a Europa la sensibilizó mucho en este sentido.
Y un poco para movilizar las conciencias también en España, hace la traducción de un libro que se llamaba El mundo de las mujeres, de Roberto Bacco, donde precisamente habla de la importancia de la educación para el desarrollo y la formación de la mujer. ¿Qué pasó después de esta encuesta? Pues si ya sus retractores estaban bastante enfadados, esta encuesta hizo que se pusieran las cosas muy duras para ella. En el gobierno, ella tenía un amigo que era Segismundo Moret, que la estuvo un poco parando todos los ataques y defendiéndola para que no la tocaran. Pero hubo un cambio de gobierno conservador, el gobierno de Nora, y un tal San Pedro fue el ministro que llevaba la instrucción pública. Y entonces se ve que empezaron a acosarla. Ella escribió a acosarla en el mundo laboral en el que ella estaba, que era la educación. Ella escribió quejándose y la respuesta fue que la desterraron a Toledo. Le hicieron un cambio de expediente y la mandaron a Toledo como profesora. Allí era para alejarla de todo el movimiento cultural de Madrid, obviamente. Pero ella, lo que decían, esa mujer no se rendía. Había sido un palo, vale. Pues entonces, en esa época ella se ve que escribió con más ahínco, que publicó cantidad de obras suyas, que siguió escribiendo en su columna, lo mandaba al Universal, y además ella había abierto una tertulia que se me había olvidado comentar, porque con ese influjo que trajo de Europa, vio todos los círculos culturales que había y cómo había tertulias, igual que aquí los cafés, tan famosos como el Café Gijón y tal, donde se juntaban todos los intelectuales de la época. Bueno, pues entonces ella abre su propia tertulia y se llamaba Las tardes con Colombines. La tenía los miércoles por la tarde, claro, cuando la trasladan a Toledo no puede hacerla los miércoles por la tarde, da igual, los domingos por la tarde. Pero ella sigue con su tertulia y con sus actividades como si nada pasara. Allí se encuentra con dos personas interesantes, lo digo para la implicación que luego va a tener en su lineamiento político, que es Dolores Cebrián, una antigua compañera de ella, y Julián Besteiro, ya sabéis que era del Partido Socialista. Bien, ¿quién había en esa tertulia? Bueno, pues en esa tertulia nos encontramos con personajes como Benito Pérez Galdós, que ya nos hemos dicho que era muy buen amigo de ella, Rubén Darío, Unamuno, y allí conoce a el que sería su gran amor, que es Ramón Gómez de la Serna. Otro escándalo en su vida, a su marido. Ramón es 20 años mayor que ella. Menor, perdón. Ella es mayor 20 años. Es más joven que ella, 20 años. Y encima ella todavía estaba casada porque su marido todavía vivía. Entonces fue un verdadero escándalo. Pero ellos siguieron esa historia de amor que duró también unos 20 años más. No le importó. En el fondo lo unía el amor por la literatura, la lectura, el arte. Eran dos almas inquietas que lo vinculó más que otra cosa, ese amor por sus propias inclinaciones artísticas. Además, Carmen de alguna manera lo protegió, lo ayudó, porque Ramón empezaba en ese mundo de la arte y de la literatura, y ella lo apoyó en ese campo, a que diera paso adelante. Vio en él una persona con valía y no le importó. Bueno, pues todo eso se sumó al problema que ella tenía de persecución. Durante ese tiempo, ella va a iniciar otro viaje, después de que le den de nuevo la plaza en Madrid, porque cambia el gobierno, que es una parte decisiva de su vida, porque ella se va a convertir en la primera corresponsal de guerra española. En ese momento hay una guerra en Marruecos
y el protectorado español de Marruecos, hay un levantamiento, y entonces ella se viene a Andalucía, primero va a Málaga, la manda el periódico y por supuesto para ella, deseando, era una experiencia única. Primero se va a Málaga y después ve que en Almería, a Almería llega todo el correo que viene de Marruecos, de Melilla, porque está más cerca. Entonces se traslada a Almería y ella misma comenta cómo en el paseo cada noche ponían una lista de los heridos, de los muertos que habían caído en combate. Pero ella quería ir al lugar donde estaba todo el movimiento de la guerra. Y se embarcó en un vapor con destino a Melilla. Y allí se va al mismo centro de la batalla, toma contacto con los soldados, cuentan, narra incluso cómo ellos le enseñaban las fotos de su madre, de su familia, ve el dolor que están viviendo. Y había algo en ella que ya empezó a movilizarse mucho antes de la guerra, de estar en el campo de batalla, que fue el antibelicismo. Y esto se va a recrudecer ante esta experiencia. Ella no entiende la guerra y va a luchar en contra de la guerra. Se va a movilizar incluso a la familia, de los soldados y demás. Bueno, pues ella sigue publicando todas sus crónicas, las va mandando a Universal, y ahí tenéis imágenes de la guerra, está ahí en medio, ¿la veis? Va mandándola al periódico donde tiene su columna y bueno, ella lo que pretendía es que hubiera siempre una comunicación directa con las familias que tenían soldados en ese campo de batalla. Cuando llega a Madrid, moviliza un poco las conciencias de las madres y demás, de las mujeres que habían perdido a su hijo o a su marido en la guerra. Bien, después de esto es cuando ella vuelve también a iniciar en la segunda década del siglo XX, inicia una serie de viajes, otra vez promovidos por esas becas que le daban, porque a ella ya la trasladan a Madrid, puesto que hay un cambio de gobierno, a raíz de todos los problemas que vinieron en Marruecos, hubo un levantamiento y él vuelve a cambiar el gobierno, vuelve a entrar Segismundo Moret y le da una plaza fija en Madrid. Entonces le dan otras becas para ir viajando por Europa y en esta ocasión va a París y allí fue invitada por el Consejo Nacional de Mujeres Francesas al quinto Congreso Internacional de la Mujer. Y allí ella da unas charlas y habla del mundo de la mujer en España. Por ese tiempo también va a viajar a Argentina, donde le invitan a dar una serie de conferencias. Fijaros ya la amplitud en la que se mueve esta mujer. Y allí conoce la masonería a través del Grande Oriente de Argentina. Y es algo que ella no va a olvidar. Vuelve a España después de ese periplo y comienza a hacer otro por Europa. Esta vez se va a Suecia, a Noruega, a Copenhague, a Hamburgo, y su fin era llegar a Rusia. Pero hay un problema. Fue en 1914 cuando en medio del viaje estalla la guerra, la segunda guerra, la primera guerra mundial. Entonces ella se encuentra que como ella tenía un visado para ir a Rusia en uno de los viajes, la confunden con un espía. Entonces, siempre se encuentra un problema. Entonces, pues tuvo bastante persecuciones, bueno, todo su equipaje se lo revisan, estuvieron un tiempo vigiladas y hasta que puede comprar un billete, por supuesto a Rusia ya no va, y se vuelve en un barco y llega a Galicia. Se instala de nuevo en España y de todo ese viaje pues sigue escribiendo
en el periódico y vuelve aquí tenemos, había uno, bueno, vuelve a hacer movilización y escritos en contra de la guerra, manifestaciones antibelicistas. Sigue con sus viajes. Esta vez se va a Portugal. Para ella Portugal va a ser su segunda patria. Yo sabía que de chiquitilla su padre era vicecónsul de Portugal. Entonces ella decía que recordaba ver la bandera en la puerta de su casa, la bandera de Portugal mirando. Y entonces para ella Portugal va a ser como su segunda casa. Conoce a Ana de Castro Osorio, que era una mujer muy especial, que se mueve mucho en los círculos republicanos portugueses, y también ella, Ana de Castro, habría creado la Cruzada de Mujeres de Portugal, que luego la creará Carmen, inspirada por ella aquí en España. Bien, son varias las estancias que tiene allí en Estoril, incluso se va a contar en la Serna. Está en una época también muy prolígenes que en su escritura, muchas publicaciones. Esta mujer no paraba, yo diré luego la cantidad de obras que saca. Y hay una publicación muy relevante en esta época, porque ella empezaba a hacer traducciones del francés, supuestamente, empezaba a traducir libros al español. Y luego, en uno de los viajes que hizo a Europa, en Nápoles, se enamoró de un personaje, Leopardi, del que escribió su obra y su vida. Y en España escribió un libro, porque a ella le impresionaba mucho la biografía de Larra, que la consagró dentro del mundo de las letras. A partir de entonces la consideraron una mujer, se llamaba Fígaro la obra, la consideraron como una escritora ya bastante consideración. Bien, dejamos Carmen hasta en Portugal, se une con la Liga de Mujeres Portuguesas, y cuando vuelve a España en 1920 crea la Cruzada de Mujeres Españolas. También empieza un poco antes, habría hablado de que había tenido contacto con Besteiro. Bien, pues es que él la movilizó hacia el socialismo y hizo una movilización por el voto femenino junto con el PSOE. Pero con el PSOE duró poquito, fue intensiva esa campaña, pero duró poco porque había discrepancia dentro del Partido Socialista sobre el que fuera apropiado dar el voto a la mujer o no. En esa época hubo muchos pensadores, muchos políticos que sabían que la mujer estaba muy condicionada por el mundo católico, conservador, y pensaban que si le daban el voto iban a influir negativamente en el desarrollo político liberal. Entonces, ella salió del partido del PSOE, luego ya se uniría al Partido Radical Socialista Republicano. Bien, después de toda esta creación de la Cruzada de Mujeres Españolas, se van al Congreso, hacen un manifiesto con 10 peticiones, de 9 peticiones, se van al Congreso y hacen una manifestación a las puertas del Congreso. Allí piden la igualdad de derechos políticos, tanto para la mujer para ser elegida y ser elegible, la igualdad de derechos civiles, en fin, el equiparar y a igualar las condiciones políticas, jurídicas, sociales de la mujer, que estaban muy mal en España. La nombran presidenta de la Liga de Mujeres Ibéricas e Iberoamericanas y viaja a México también para un congreso internacional de esta Liga de Mujeres. Estamos llegando ya a los últimos momentos casi de su vida. Ella tiene un gran movimiento cultural, siempre dando conferencias, ya en el Paralinfo de la Universidad de Madrid, en Bilbao, en Logroño, es decir, es una actividad muy amplia, lo cultural, escribiendo y sobre todo también movilizando en torno al voto femenino. Pero fijaros lo que dice:
lo que comentaba ella sobre esta época. En efecto, se puede impedir que las mujeres voten, pero no se puede impedir que pesen en la sociedad. Se considera apta a la mujer para modelar el carácter de los hijos y para educar generaciones enteras, porque generalmente son mujeres las encargadas de la primera infancia y les negamos el derecho primordial para inculcar sentimientos de civismo. La mujer no puede continuar siendo una masa inerte al lado de la actividad social masculina, sino que aspira a compartir con el hombre obligaciones al mismo tiempo que derechos. En una palabra, quiere tornarse la criatura consciente y digna, llamada a colaborar y preparar un porvenir otro. Pero toda su preocupación, en Carmen de Burgos, toda la preocupación está en formar a la mujer, educarla. Ella va a educar a la mujer en todos los ámbitos. Bien, en esa época, su hija, que hasta ahora no he hablado de ella, desde que descubrimos que ella la llevaba. Si Carmen era una mujer formada, libre y muy consciente, su hija era todo lo contrario. Una niña libertina, caprichosa. Por eso ella también tomó conciencia de la importancia de la educación. Ya le había hecho varias jugarretas en sus viajes, pero bueno, por lo visto se había casado con un actor de cine, la había abandonado, ella se metió a actriz, de teatro había fracasado, total, y encima era cocainómana, había caído en la droga. Y la madre tenía que ir buscándola de garito en garito cada 2 por 3. Pero ahí no acaba todo. Ella, queriendo ayudar a su hija, le dice a Ramón Gómez de la Serna, que estaba preparando una obra de teatro, que la incluya como un personaje de su obra. Ramón la incluye y empiezan una historia de amor entre Ramón y la hija. Lo cual para Carmen fue un golpe muy duro. Ella ya estaba enferma del corazón y esto, las 2 personas que más quería y en las que más confiaba, la traicionan y fue un duro golpe. Pasó un tiempo, pero volvemos a la personalidad de Carmen. Pasó un tiempo, muy poco, dolida por el fenómeno, retraída, se recluyó de alguna manera, pero le duró poquísimo, porque empezamos a moverse todo el tema de la República, de la Segunda República, estamos en el año 30, lo de su hija fue a finales del 29. Entonces, ella, que ve que va a darse un paso político en España, se suma a todo el movimiento político y en ese año es cuando se ingresa en el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo y de Álvaro de Albornoz. Entonces empieza una campaña de mítines, porque la hacen, quieren hacerla que se presente a diputada. En principio ella acepta, y entonces toda una campaña de mítines, de conferencias, de actos públicos, que van a ir resintiendo poco a poco su vida. Y en 1931 ella va a crear la logia, una logia masónica. Ya sabéis que os dije que había conocido en Argentina. De todas formas, con su amiga Ana de Osorio, en Portugal, que sí podían las mujeres entrar en la masonería, había pertenecido a una logia allí. En España estaba prohibido completamente la logia femenina. Entonces ella crea una logia que no tiene la misma paridad que las logias masculinas, es una logia de adopción que depende de la Gran Logia Española, pero ella es la fundadora y la gran maestra de la Logia del Amor 1, me llamaban así. Otro paso que da Carmen en ese romper limitaciones al mundo de la mujer. Y también en ese año viene a Lama a dar a estar en un acto donde se hace un homenaje a Salmerón y en la Segunda República, y está junto a Unamuno y ministro del gobierno socialista. Pero ya esa actividad tan frenética que ella tiene en su último año y donde ella se vuelca en ese último año, en 31 y 32, la lleva a enfermar. Voy a poner la última foto. Eso fue con la Liga de Mujeres Iberoamericanas.
en el Ateneo, luchando contra la pena de muerte. Bien, y la anterior, esta Unamuno, no, esta es de un acto en pro del divorcio. La otra era de esta Unamuno, aquí se ve, había Unamuno, había fotografías. Vale, entonces, toda esa trepidante acción en la que se mete en el año 32 hace que vaya enfermando mucho más. Y en un acto público, esta mujer muere con las botas puestas, en un acto público el 8 de octubre de 1932, mientras participaba en una mesa redonda, pues tiene un ataque al corazón y cae desmayada, pero cuando poco recupera, lo que dice es que muere contenta porque muero republicana. ¡Viva la República! Les ruego a ustedes que digan conmigo, ¡viva la República! Ya se siente feliz porque ya ve que se han ido dando pasos hacia todo un sueño que ella ha perseguido toda la vida. Bueno, son breves pinceladas. Aquí hay historias de una mujer que tiene una historia amplísima. Pero ¿por qué quiero recoger determinados hechos? Primero porque veamos que es una mujer que no, como hemos visto, que nada la rinde, cosas que a otras personas le hubieran supuesto caer de lleno, un fracaso total en sus vidas. Para ella son escalones, como les decía. Todas las dificultades que va encontrando son escalones para dar salto adelante, para crecer, para ver nuevas posibilidades, para abrir nuevas puertas. Cuando yo veía la vida de esta mujer pensaba, ¿qué mueve a un ser humano dentro? Para llevarlo a alcanzar y a dar los pasos que da. ¿Qué le mueve? Porque de ser una mujer provinciana llega a ser todo un referente cultural, no solo en España, en Iberoamérica, de la cual ya quedó muy poco, porque el franquismo parece ser que sus libros estaban en el Indes y lo prohibieron. Se olvidó completamente a una figura tan relevante que estuvo en contacto con toda la flor y nata del mundo político, cultural de esa época, con los intelectuales de la época. Pero lo que os decía, ¿qué movió a esta mujer? ¿Qué mueve a un ser humano a ir más allá de ver posibilidades donde otros tal vez no la vean? Yo creo que todo ser humano tiene eso. Carmen tal vez tenía la convicción o la fuerza de sus propios ideales que la movieron toda su vida a ir más allá. Pero cada uno de nosotros podemos descubrir que podemos alcanzar eso. En todos nosotros está esa posibilidad de no dejarnos arrebatar y el poder ponernos una vez y otra vez y otra vez de pie y alcanzar nuevas metas. Y en eso Carmen fue un ejemplo. Y otro ejemplo, su preocupación por la educación. Es verdad que hemos hecho mucho hincapié en la preocupación femenina. Ella es una profesora de mujeres, sobre todo, pero bueno, también daba clase en una normal, preparaba a profesores, en este caso profesoras. Si era una mujer de espíritu libre, ver las condiciones en las que estaba la mujer en aquel momento en España era muy doloroso, porque no se encontraba muy subordinada. Pero curiosamente ella nunca estuvo subordinada, por eso digo que tal vez está en la propia identidad, en la fuerza de las propias convicciones, el que nadie nos limite, más allá de las circunstancias que podamos tener. Bueno, pero su afán de educar, de transmitir valores, porque no solamente se preocupó por la mujer, hemos visto incluso que su colegio estaba dedicado a niñas pobres, cuando ella empezó de maestra, es decir, toda su preocupación fue por aquellas capas de la sociedad más deprimida, más perseguida. Sobre todo se preocupó porque tuvieran una educación digna que le hiciera precisamente vivir conforme a su propia conciencia.
Eso es lo que ella persiguió siempre. Y lo hizo a través de los libros, a través de sus cátedras, a través de sus columnas, a través de sus conferencias. Es decir, una mujer que se dedicó a transmitir en todos los ámbitos en los que se movió y a los que se dedicó. Por eso creo que merece una admiración de nuestra parte, porque aunque hoy hablemos mucho del papel femenino, yo quería aclarar algo que ella hablaba de lo femenino, luego terminaré con un texto. Porque ella no se consideraba feminista en el sentido que en aquel entonces el concepto de feminismo era muy radical, había muchos tipos de feminismo a principios del siglo, entonces no se conceptuaba como feminista. Ella se conceptuaba como una mujer que defendía la dignidad y el papel de la mujer. Dice, si eso es ser feminista, vale. Os lo leo para que veáis. Esto fue en una clase que estuvo dando en una escuela, está publicada en la Escuela Moderna, pero fue en una clase que dio precisamente a chicos en la escuela normal donde ella daba clase. Se ve que había estado hablando de la coeducación, es decir, de una educación paritaria. Y dice, no creáis por todo lo expuesto que soy feminista. He de confesaros que aún no he logrado saber lo que es el feminismo. Unas veces he oído llamar feminista a las mujeres envanecidas, altaneras. He oído llamar feminista a las mujeres masculinizadas que abominan del amor y del hogar, que visten sombreritos redondos, trajes sastre, sin un encaje, sin una flor, sin una gota de perfume. Pero he oído usar también la palabra feminismo, simbolizando con ella la causa del progreso, de la libertad y de la cultura de la mujer. Me da miedo un feminismo que tiende a masculinizar a la mujer. En cambio, la idea de libertad, de dignidad, tiene en mí un paladín apasionado, romántico e idealista. Esta era la idea que tenía Camille del feminismo. Una dignificación de la persona. Y como era una mujer culta y dedicada a la formación de otras, y además había seguido el krausismo, que era un movimiento filosófico, muy relacionado con la masonería de esa época, era con los movimientos republicanos, pues ella sabía que en la formación del individuo, en el despertar de la conciencia del individuo, estarían todas las soluciones a los problemas que la discriminación social de cualquier tipo podíamos encontrar. Igual que nosotros desde la filosofía pensamos que esa es la manera de paliar las graves diferencias que pueda haber. Y no crear tampoco discriminaciones ni en un sentido ni en otro, porque eso siempre va a ser una desviación que va a perjudicar al desenvolvimiento y el encuentro entre los seres humanos. Da igual el sexo, lo importante es quiénes somos. Por eso hablaba de la identidad, ella buscó su propia identidad, reconociéndose como era. Y tenía algo que me ha gustado muchísimo. Son unas conclusiones, aquí, están en unas memorias de ella. Habla de muchos aspectos de su vida y voy a tocar uno de ellos, que es aspiraciones. Hace una pregunta, ¿aspiraciones? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Que sobre los cimientos de esta sociedad arrasada se levante la sociedad del porvenir, de hombres libres y buenos, sin más código que el espíritu de justicia grabado en sus corazones. ¿Es una utopía? Espero que no. El progreso verdadero de los pueblos está en su ética. Nada de ñoñeces ni convencionalismos. Leyes humanas basadas en la misma naturaleza. Amor de hermanos para todos. Que los derechos individuales acaben en donde empiece el dolor ajeno. Será obra de siglos. A ella va el esfuerzo de todos nosotros. No lo veremos. ¿Qué importa? Sabiendo que ha de venir. Hay que ser buenos y leales. Vale más ser buenos que ser artistas. Ese era su pensamiento.
Y con estas palabras dejamos este homenaje que hemos hecho a Carmen de Burgos, que fue una mujer que supo realmente mirar detrás del corazón del hombre, buscar un sentido de justicia más allá del que su tiempo le imponía. Una mujer del futuro, adelantada a su tiempo. Gracias.